las solitarias carreteras que serpentean entre los vastos paisajes del norte de México, el silencio de la noche ha sido testigo de numerosos encuentros con lo sobrenatural. Estos caminos, rodeados de cerros, llanuras desérticas y oscuros montes, guardan en su asfalto miles de secretos y han sido escenarios de innumerables historias escalofriantes. Relatos que han sido contados por aquellos valientes o desafortunados que han tenido encuentros con lo inexplicable mientras transitaban por estas rutas desoladas. Las leyendas locales hablan de almas perdidas, espectros errantes y entidades que se manifiestan cuando el manto de la noche envuelve el paisaje, y aquellos que las han vivido quedan marcados para siempre. Los viejos habitantes del pueblo de San Martín de las Cruces, en el estado de Chihuahua, siempre advierten a los viajeros solitarios sobre no recorrer estas carreteras al caer la noche. Dicen que la oscuridad de esas tierras tiene vida propia, que los espíritus que en ellas habitan no son precisamente benévolos. Era una noche oscura y sin estrellas cuando un conductor, al que llamaremos Alejandro, comenzó su viaje por una de las más antiguas y siniestras carreteras de las montañas que rodean San Martín de las Cruces. Esta carretera, conocida entre los lugareños como la Senda de las Ánimas, tiene un largo historial de accidentes y desapariciones inexplicables. Es un camino que atraviesa los cerros entre los cuales, siglos atrás, se libraron batallas entre colonizadores y tribus nativas, y se cree que muchas almas quedaron atrapadas en este lugar, sin descanso eterno. Alejandro, quien no era ajeno a estas leyendas, siempre había sido escéptico, alguien que creía firmemente en la lógica y el sentido común. Pero aquella noche, al estar solo en su coche, con el sonido del motor como su única compañía, comenzó a sentirse inquieto. El viaje lo hacía con frecuencia por trabajo, recorriendo las carreteras de norte a sur para cerrar tratos comerciales, y nunca antes había tenido un problema. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire, una presencia que no podía explicar pero que lentamente comenzó a helarle la piel. El cielo estaba cubierto por gruesas nubes, y la única luz que iluminaba el camino era la de sus faros, cortando la densa oscuridad que lo rodeaba. No había señal alguna de otros vehículos. Era como si Alejandro fuera la única alma transitando por aquel trecho solitario. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y el sonido sibilante que hacía al atravesar los cerros se mezclaba con los murmullos del pasado, creando un ambiente que lo puso en alerta. De repente, una niebla densa y espesa apareció de la nada, como si la tierra misma hubiera decidido envolver el coche. Alejandro redujo la velocidad, tratando de ver a través de la niebla que se arremolinaba como una entidad viva. Su respiración se volvió más rápida y superficial, y una sensación de pánico empezó a crecer dentro de él. La niebla parecía casi sobrenatural, como si estuviera cargada de energía, y Alejandro sintió un frío que calaba hasta los huesos, a pesar de que el aire acondicionado del coche estaba apagado. Fue en ese momento cuando sintió algo más. No estaba solo. Una sensación escalofriante recorrió su espalda, como si unos ojos invisibles lo estuvieran vigilando desde algún lugar en la oscuridad. Miró rápidamente a su alrededor, pero no había nada más que el impenetrable velo de niebla. Sus manos, que antes se aferraban al volante con confianza, comenzaron a sudar. La tensión en su cuerpo era palpable. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras sus ojos buscaban desesperadamente una explicación lógica. Pero no había lógica en lo que estaba sintiendo. La niebla continuaba espesándose, reduciendo su campo de visión a apenas unos metros. Fue entonces cuando lo vio. En la mitad de la carretera, entre la niebla que flotaba a su alrededor, apareció una figura. Alejandro, incrédulo, parpadeó varias veces, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la figura seguía ahí, estática, como si lo estuviera esperando. Se trataba de una mujer, una figura casi transparente que flotaba a unos centímetros del suelo. Estaba vestida de blanco, con un vestido largo y desgarrado que ondeaba ligeramente, a pesar de que el aire a su alrededor parecía inmóvil. Su rostro era pálido, casi etéreo, y en sus ojos se reflejaba una tristeza tan profunda que Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho. Era
Era como si estuviera mirando a alguien que había perdido todo en la vida, una alma condenada a vagar eternamente por esas montañas. El miedo lo paralizó. Su mente gritaba que debía frenar, que debía detenerse, pero sus músculos no respondían. Era como si aquella presencia lo hubiera congelado en el tiempo. Finalmente, logró reaccionar y pisó con fuerza el freno, pero su coche pasó a través de ella como si fuera una simple ilusión. El vehículo se detuvo bruscamente unos metros más adelante y Alejandro se quedó sin aliento, con el corazón latiéndole en la garganta. Miró por el retrovisor, pero la figura ya no estaba. El silencio que lo envolvía era ensordecedor. Se frotó los ojos tratando de convencerse de que lo que acababa de ver no era real, que era solo una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces lo escuchó. Unos llantos ahogados comenzaron a resonar en el aire, mezclándose con los susurros del viento. Eran suaves, casi inaudibles, pero lo suficientemente claros como para hacerle comprender que no estaba solo. Las voces, los lamentos, parecían provenir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo, envolviendo su coche en un torbellino de sonidos fantasmales. Alejandro sentía que esos susurros querían decirle algo, como si aquella alma perdida quisiera comunicarse con él, pero no podía entender lo que decían. El miedo lo dominaba, y su único impulso era huir de aquel lugar maldito. Con manos temblorosas, puso el coche en marcha nuevamente y aceleró lo más rápido que pudo. Mientras se alejaba, los lamentos parecían desvanecerse poco a poco, pero una parte de él sabía que lo que había visto y escuchado esa noche no lo dejaría en paz tan fácilmente. Los ojos tristes de aquella mujer espectral, su figura flotante en medio de la carretera, se quedaron grabados en su mente como una cicatriz imborrable. Nunca olvidaría esa aterradora experiencia, y aunque trató de no pensar más en ello, sabía que cada vez que pasara por esas carreteras solitarias de las montañas, sentiría el peso de aquellos ojos observándolo desde las sombras, recordándole que no todos los viajeros que cruzan por la senda de las ánimas están realmente solos. Nuestra siguiente historia nos lleva a una carretera famosa por sus encuentros paranormales. No era la primera vez que habíamos oído hablar de este lugar, pero siempre lo habíamos tomado como una leyenda urbana, una de esas historias que la gente cuenta para asustar a los más crédulos. Nadie de nosotros creía realmente en fantasmas o apariciones. Habíamos escuchado historias de luces que aparecían en la distancia, de sombras que caminaban a la par de los vehículos, pero nunca le dimos importancia. Sin embargo, todo cambió esa noche en particular, cuando un grupo de amigos, Sofía, Carlos, Mariana y yo, nos encontramos cara a cara con lo inexplicable. Era una de esas noches en las que el aire parecía más pesado de lo normal, una especie de calma inquietante que anunciaba tormenta. Habíamos estado en una fiesta en la casa de un amigo, y ya era tarde cuando decidimos que era hora de regresar a casa. La carretera principal que solíamos tomar estaba más lejos, y nos ofrecía un camino más largo, pero más seguro. Sin embargo, Carlos, que estaba al volante, sugirió tomar un atajo por una carretera abandonada. En ese momento no nos pareció una mala idea. Todos estábamos cansados y solo queríamos llegar a casa lo antes posible. A nadie se le ocurrió pensar en las historias que habíamos escuchado sobre ese camino en particular, y mucho menos en lo que nos esperaba allí. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba desierta, con apenas uno que otro arbusto reseco a los lados, y la luna llena iluminando débilmente nuestro camino. Las luces del coche parecían las únicas testigos de nuestra travesía. La conversación en el coche era ligera. Hablábamos de la fiesta, de lo que había pasado, sin ninguna preocupación aparente. Pero fue cuando entramos más profundamente en esa carretera que algo empezó a cambiar. El silencio que nos rodeaba se hizo más profundo, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de los límites de nuestras luces delanteras. El viento dejó de soplar, y el único sonido era el del motor del coche y el ocasional crujido de las ramas secas bajo las ruedas. Estábamos regresando a casa después de una fiesta cuando decidimos tomar un atajo por una carretera abandonada.
Al principio, todo parecía en calma, demasiado en calma, como si el entorno estuviera esperando algo. Nos sentíamos relajados, hablando entre nosotros mientras Carlos conducía. Sin embargo, pronto comenzamos a sentir una sensación extraña en el ambiente, algo que no podíamos explicar, pero que estaba ahí, envolviéndonos lentamente en una especie de bruma inquietante. No lo dijimos en voz alta, pero todos lo sentíamos. Algo en esa carretera no estaba bien. Sofía fue la primera en mencionarlo. «Esto está demasiado silencioso», dijo en un susurro, como si temiera que algo o alguien estuviera escuchando. El silencio se rompió de manera abrupta cuando escuchamos el primer golpe. Era un sonido seco, contundente, como si alguien estuviera pisando el techo del coche. El corazón me dio un vuelco y pude ver por el retrovisor que Carlos también se tensaba. Mariana soltó una risa nerviosa, intentando calmar los nervios que comenzaban a aflorar. «Tal vez fue un animal», dijo, aunque ninguno de nosotros estaba convencido. Carlos redujo la velocidad y miró hacia el techo a través del espejo retrovisor. No había nada allí. De hecho, todo el entorno seguía tan desierto como antes, como si el mundo mismo hubiera desaparecido. A pesar de que intentamos mantener la calma, el ambiente en el coche se volvió pesado. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y lo sentimos resonar a través del chasis del vehículo. Carlos frenó bruscamente, y el coche se detuvo en seco. Todos estábamos en silencio, escuchando atentamente. Nada. Solo el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el latido de nuestros corazones retumbando en nuestros oídos. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Mariana con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que claramente delataba su miedo. Nadie tenía una respuesta, y a partir de ese momento, sabíamos que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Escuchamos golpes en el techo del coche, como si alguien estuviera pisándolo, pero al mirar, no había nadie allí. Lo primero que pensé fue que tal vez era algún animal que había saltado desde los árboles cercanos, pero no había árboles a nuestro alrededor. Todo lo que nos rodeaba era un paisaje desolado, una carretera vacía que se extendía hacia el horizonte. Los golpes continuaron, cada vez más insistentes, como si algo o alguien quisiera llamar nuestra atención. Carlos intentó acelerar, pero parecía que el coche no respondía de inmediato, como si estuviera atrapado en una especie de campo de fuerza invisible. Mientras los golpes resonaban en el techo, los nervios en el coche estaban a flor de piel. Todos mirábamos hacia el exterior, esperando ver algo que nos diera una explicación lógica, pero no había nada. Fue en ese momento cuando el pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El sudor frío me recorría la espalda y podía sentir cómo mis manos temblaban ligeramente. Sofía, sentada en el asiento trasero, intentaba llamar a alguien por teléfono, pero no había señal. Estábamos completamente aislados, atrapados en una carretera abandonada sin posibilidad de comunicación con el exterior. Entonces, sin previo aviso, el golpe más fuerte que habíamos escuchado hasta ahora sacudió el coche entero. Parecía que algo había caído directamente sobre el techo, como si un cuerpo pesado hubiera aterrizado justo encima de nosotros. Carlos gritó y pisó el acelerador, pero el coche apenas se movía. La sensación de impotencia y terror era abrumadora. Los golpes cesaron de repente, dejando un silencio aún más opresivo. No sabíamos qué hacer, si continuar avanzando o detenernos y salir a investigar. Pero en lo más profundo, todos sabíamos que lo que fuera que estaba causando esos golpes no era algo que quisiéramos enfrentar cara a cara. De repente, comenzaron a aparecer imágenes perturbadoras en nuestro parabrisas. Rostros distorsionados y risas diabólicas nos dejaron en estado de shock. Las imágenes eran fugaces al principio, como sombras que se movían rápidamente, pero luego se hicieron más claras. Las caras no eran humanas, al menos no del todo. Eran grotescas, alargadas, con ojos vacíos que parecían mirarnos directamente. Las risas, agudas y burlonas, resonaban en nuestros oídos como si estuvieran dentro de nuestra cabeza. Sofía gritó y cubrió su rostro con las manos, incapaz de soportar la visión de esos rostros que nos acosaban desde el otro lado del cristal. Carlos intentó limpiar el parabrisas, pero no había nada en el exterior.
Las imágenes estaban allí, proyectadas desde alguna dimensión que no podíamos comprender. Cada vez que uno de esos rostros se desvanecía, otro aparecía, más perturbador que el anterior. Los ojos de Mariana estaban fijos en el parabrisas, como si estuviera hipnotizada por lo que veía. Intenté hablar, decir algo para romper el hechizo, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. El miedo era palpable, una presencia que se sentía en el aire, como si estuviéramos rodeados por algo mucho más grande y maligno de lo que podíamos entender. Las risas diabólicas se intensificaron, mezclándose con el sonido del motor del coche que seguía rugiendo en la carretera. Carlos seguía conduciendo, pero ya no parecía tener control sobre el vehículo. Todo a nuestro alrededor se había convertido en una pesadilla surrealista, como si estuviéramos atrapados en algún tipo de limbo entre el mundo real y algo más oscuro. Las luces del coche parpadeaban, y por un instante me pareció que las risas venían de dentro del vehículo. Volteé la cabeza hacia el asiento trasero, convencido de que vería algo que no debía estar allí. Lo que encontré me dejó helado. Finalmente, logramos escapar de ese lugar maldito, pero las imágenes y los sonidos espeluznantes nos persiguieron en nuestros sueños durante semanas. Nadie en el coche dijo una palabra mientras dejábamos atrás aquella carretera. El terror que habíamos experimentado era demasiado real, demasiado profundo como para articularlo en palabras. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos, reviviendo las escenas una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Sabíamos que lo que habíamos presenciado no era de este mundo. Era como si esa carretera hubiera sido una especie de puerta a otro plano de existencia, uno lleno de sombras y pesadillas. En nuestra tercera historia conoceremos el testimonio de Carlos, quien tuvo una experiencia aterradora en una carretera mexicana. Mi nombre es Carlos, y hoy les contaré una experiencia que me marcó para siempre. He trabajado como conductor de camiones de carga por más de 10 años, viajando por diversas rutas de México, desde los caminos desérticos del norte hasta las selvas del sur. Durante todos esos años, he visto y escuchado muchas historias de carretera, pero siempre había sido escéptico. Sin embargo, lo que viví aquella noche en la carretera 57, un tramo solitario entre San Luis Potosí y Matehuala, me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre lo desconocido. Era una noche sin luna, el tipo de oscuridad que envuelve todo y hace que uno pierda la noción del espacio y el tiempo. Había salido de la Ciudad de México al atardecer y esperaba llegar a Monterrey al amanecer. Mi ruta me llevaría por la famosa carretera 57, conocida por su interminable desierto, pero también por los numerosos relatos de viajeros que han visto cosas extrañas en la noche. Nunca pensé que me convertiría en uno de ellos. El viaje transcurría sin novedad, aunque la soledad se sentía más pesada conforme avanzaba la madrugada. No había tráfico en esa zona a esas horas, algo que normalmente agradezco porque me permite hacer el recorrido con mayor rapidez, pero esa noche, la ausencia de otros vehículos hacía que la carretera se sintiera aún más desolada. A mi alrededor, solo la vastedad del desierto y la carretera extendiéndose como una cinta negra hasta el horizonte. La única compañía que tenía era la radio, que emitía más estática que música debido a la mala recepción. De vez en cuando lograba sintonizar alguna estación local, pero la señal se perdía rápidamente, dejando un vacío sonoro inquietante. Encendí un cigarrillo, más por costumbre que por necesidad, y me preparé para lo que pensaba sería una larga, pero tranquila noche. Pero, por alguna razón que no podía explicar, comencé a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo o alguien me estuviera observando. Miré por el retrovisor, pero solo vi la oscuridad detrás de mí. Aceleré un poco, tratando de sacudirme esa sensación incómoda. Después de todo, eran solo mis nervios jugando una mala pasada. Había escuchado antes que las largas horas de manejo nocturno podían provocar alucinaciones, y supuse que eso era lo que me estaba ocurriendo. Pero la sensación persistía, cada vez más fuerte. Algo estaba ahí observándome, aunque no podía verlo. Los pelos de mi nuca se erizaron, y mi respiración se volvió más rápida. Miraba a los lados de la carretera,
pero solo veía los árboles al borde del camino, balanceándose con el viento, como si tuvieran vida propia. En ese momento, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y los susurros del aire se mezclaban con la estática de la radio, creando un ambiente aún más inquietante. Intenté distraerme encendiendo la radio nuevamente, pero en lugar de la música relajante o el típico programa de medianoche, lo único que escuchaba eran ruidos extraños. Primero fue estática, algo común en esas zonas apartadas, pero luego comenzaron a sonar lo que parecían ser susurros, apenas audibles, como si alguien hablara muy cerca del micrófono, pero no lo suficientemente claro para entender las palabras. Lo peor vino después. Risas. Al principio pensé que era algún programa de comedia, pero aquellas risas no eran humanas. Eran agudas, entrecortadas, y tenían un tono perturbador que me puso la piel de gallina. Sentía que algo muy mal estaba sucediendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi respiración se aceleró. Intenté cambiar de estación, pero solo encontraba más estática y ruidos perturbadores. Apagué la radio de golpe, con los nervios de punta. Fue en ese momento cuando, de reojo, vi una figura en la lejanía, justo en el borde de la carretera. En un primer momento pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era una sombra proyectada por los faros de mi camión, o simplemente una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, aquella figura parecía demasiado real, demasiado sólida para ser una simple ilusión. Estaba parada, inmóvil, y su silueta se recortaba contra la oscuridad como si no perteneciera a ese lugar. Aceleré un poco, esperando dejarla atrás, pero mientras me acercaba, la figura comenzó a moverse, lentamente, hacia el centro de la carretera. Al principio pensé que era un peatón perdido, pero no tenía sentido. Estábamos en medio de la nada, sin ningún pueblo o casa a kilómetros de distancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando noté que aquella figura no parecía tener un andar normal. No caminaba como una persona común, sino que se deslizaba de manera extraña, casi flotando, hacia mí. La desesperación me invadió. Aceleré el camión, con la esperanza de pasar junto a aquella presencia antes de que se acercara demasiado, pero parecía que no importaba cuán rápido iba. La figura continuaba en mi camino. Cada vez estaba más cerca, y el miedo se apoderaba de mí. Era como si el tiempo se ralentizara, y mi mente se llenaba de un pánico irracional. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca, pude distinguir más claramente su apariencia. Era un hombre, o al menos algo que tenía forma humana. Su ropa estaba desaliñada, como si hubiera estado vagando por el desierto durante días. Pero lo que realmente me aterrorizó fue su rostro. Tenía una sonrisa amplia, grotesca, y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo más allá de mí, hacia algo que yo no podía percibir. En ese momento, supe que no podía continuar ignorando lo que estaba sucediendo. Reduje la velocidad, temblando, sabiendo que tenía que enfrentarlo de alguna manera. Detuve el camión en el arcén, mis manos temblando mientras apagaba el motor. El hombre continuó avanzando hacia mí, su sonrisa inmutable, y cuando estuvo a solo unos metros, me di cuenta de que no tenía opción más que enfrentarlo. El hombre se detuvo justo frente al camión, iluminado por los faros. Su figura proyectaba una sombra alargada y extraña en el asfalto, como si no perteneciera a este mundo. Pude verlo mejor ahora que estaba a escasos metros de distancia. Llevaba una chaqueta rasgada, de un tono oscuro que apenas se distinguía en la noche, y sus pantalones estaban cubiertos de polvo, como si hubiera estado caminando por kilómetros a través del desierto sin rumbo fijo. Pero lo que más me inquietaba era su sonrisa, una mueca retorcida que parecía completamente fuera de lugar en su rostro desaliñado. No se movía, no hablaba, solo me observaba, como si estuviera esperando algo. El silencio era abrumador. Podía escuchar el viento golpear contra las ventanas del camión y el débil sonido de la estática de la radio, pero fuera de eso, todo parecía haberse congelado en el tiempo. Mis manos seguían temblando sobre el volante y sentí que el sudor comenzaba a correr por mi frente. No sabía qué hacer. ¿Debía bajar del camión y confrontarlo? ¿O debía acelerar y tratar de huir? Mi instinto me decía que me alejara de él lo más rápido posible, pero algo en su mirada, esa sonrisa macabra,
Me mantenía inmóvil, como si estuviera hipnotizado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el hombre dio un paso hacia adelante. Mi respiración se detuvo por un segundo mientras lo veía avanzar lentamente. Su andar seguía siendo extraño, casi como si flotara sobre el asfalto en lugar de caminar. Se detuvo justo al lado de la puerta del conductor, y antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano y tocó la ventana. Su piel era pálida, casi gris, y su toque dejó una mancha húmeda en el cristal. Fue entonces cuando habló. «Sé que estás asustado», dijo con una voz profunda, inusualmente grave que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. «Pero no debes seguir por este camino. Algo mucho peor que yo te espera más adelante». Las palabras quedaron flotando en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, como si el mero hecho de escuchar su advertencia hubiera invocado algo oscuro y peligroso. Traté de reaccionar, de decir algo, pero mi garganta estaba seca y mi mente en blanco. Solo podía mirarlo, con el corazón latiéndome en los oídos. El hombre bajó su mano de la ventana, pero no se movió ni un centímetro más. «Hay criaturas en estas carreteras que cazan en la oscuridad», continuó, su voz tan calma como aterradora. «Y esta noche están especialmente hambrientas». Por un momento pensé que estaba alucinando, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la presencia de aquel hombre era tan palpable, tan real, que su advertencia calaba profundamente en mí. Estaba seguro de que hablaba en serio, pero al mismo tiempo no podía permitir que el miedo me paralizara. Agradecí en un susurro entrecortado, aunque no estaba seguro de si él me había escuchado. El hombre sonrió más ampliamente, lo cual era casi imposible, y dio un paso atrás, desvaneciéndose en la penumbra de la carretera como si nunca hubiera estado allí. En cuestión de segundos, todo volvió a la normalidad. El viento dejó de soplar tan fuerte, la estática de la radio cesó, y la oscuridad se sentía menos opresiva. Miré a ambos lados de la carretera, buscando alguna señal de él, pero no había absolutamente nada. Parecía como si el desierto lo hubiera devorado. Sentí una mezcla de alivio y terror. No sabía si debía tomar su advertencia en serio, pero algo dentro de mí me decía que no podía simplemente ignorarla. Sin embargo, quedarme parado allí no era una opción. El tiempo seguía corriendo, y tenía un destino que alcanzar. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, puse en marcha el camión y continué mi camino. Aunque ahora con los nervios a flor de piel, a medida que avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. Peligrosas criaturas acechan estas carreteras en la oscuridad. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba hablando de animales salvajes, de algún tipo de depredador nocturno? No, su tono había sido demasiado serio, demasiado oscuro. Él se refería a algo más, algo que no era humano. Aceleré un poco más, con la esperanza de dejar atrás esa extraña sensación de inquietud, pero mientras el camión rugía por la carretera desierta, comencé a notar sombras que se movían a los lados del camino. Al principio pensé que eran los árboles, o tal vez el viento que hacía que las ramas se agitaran, pero luego me di cuenta de que no había árboles en esa parte del desierto, solo arena, rocas y oscuridad. Las sombras se movían, flotaban a través del aire como si fueran fantasmas, y cada vez que pasaba junto a una, sentía un frío intenso en mi interior, como si algo estuviera tratando de alcanzarme. Apreté el volante con más fuerza, decidido a ignorarlas, pero era imposible. Estaban ahí, siguiéndome. Aceleré lo más que pude, sintiendo cómo el motor del camión rugía bajo mis pies, pero esas sombras seguían allí, deslizándose a la par del vehículo, como si no tuvieran peso ni límites. Parecía imposible que algo se moviera tan rápido sin tocar el suelo. El miedo seguía trepando por mi espalda, apretándome el pecho con cada kilómetro que avanzaba. No dejaba de pensar en las palabras de aquel hombre, en lo que me había advertido. Peligrosas criaturas acechan estas carreteras en la oscuridad. ¿Acaso esas sombras eran lo que él me había advertido? ¿Eran esas criaturas? La carretera 57, una de las más transitadas de México durante el día, ahora parecía un pasillo interminable hacia algún lugar que no quería conocer.
Durante la noche, entre los tramos que cruzaban las zonas desérticas y áridas, era como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Me encontraba a kilómetros de cualquier ciudad, y mi única compañía eran esas sombras inquietantes que no dejaban de flotar a mi alrededor. El aire se sentía más pesado, casi irrespirable, y con cada kilómetro que avanzaba, la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder se hacía más fuerte. De repente, una de esas sombras se acercó más de lo habitual, como si quisiera entrar al camión. La vi claramente reflejada en los espejos retrovisores, moviéndose a una velocidad antinatural, y en ese momento el frío me golpeó como una ráfaga helada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sentí cómo los vellos de mi nuca se erizaban. El sudor que ya corría por mi piel parecía haberse congelado en mi espalda. Intenté mantener la calma, recordando que debía seguir conduciendo, pero mis manos temblaban y el volante parecía demasiado pequeño entre mis dedos. El radio volvió a emitir estática, pero esta vez no era como antes. Era más fuerte, más violenta, y entre los ruidos escuché algo que me dejó paralizado. Al principio pensé que eran solo interferencias, pero luego se distinguió claramente una risa aguda y distorsionada, como si alguien o algo se estuviera burlando de mí desde el interior de la cabina. Giré la cabeza rápidamente hacia el asiento del copiloto, pero no había nada, nadie. Sin embargo, el sonido seguía ahí, resonando en mis oídos y mezclándose con el zumbido del motor y el rugido del viento afuera. Apreté los dientes y golpeé el botón del radio, tratando de apagarlo. El sonido cesó por un momento, pero las sombras seguían presentes. Podía sentirlas incluso cuando no las veía directamente. Era como si una fuerza invisible intentara arrastrarme fuera de la carretera, hacia la oscuridad más profunda. Sabía que si cometía el error de detenerme o reducir la velocidad, esas sombras me alcanzarían. ¿Y entonces qué pasaría? No quería saberlo. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, buscando una explicación lógica, algo que pudiera hacer que toda esta locura tuviera sentido. Tal vez estaba demasiado cansado. Tal vez el agotamiento de tantas horas al volante me estaba jugando malas pasadas. Pero no importaba cuánto intentara convencerme de eso. Algo dentro de mí sabía que lo que estaba viviendo era real. Lo podía sentir, lo podía ver, y el miedo era demasiado intenso para ser solo fruto de mi imaginación. A unos cuantos kilómetros adelante, vi un destello de luz en el horizonte. Una señal de civilización, tal vez, un pequeño pueblo o una parada de camiones. Sentí una pequeña chispa de esperanza al pensar que pronto estaría rodeado de otras personas, que estaría a salvo. Pero esa sensación duró poco. Las sombras que me seguían comenzaron a moverse con más rapidez, como si también hubieran notado que estaba por llegar a un lugar seguro. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando el corazón, y mi respiración se volvió más pesada. De repente, una de las sombras se materializó justo frente a mí, en el centro de la carretera. No había tiempo para reaccionar. Giré el volante instintivamente, tratando de esquivarla, y el camión derrapó violentamente hacia un costado. Las ruedas rechinaron contra el asfalto, y sentí como el enorme vehículo se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo por encima del rugido del motor y el estruendo de las sombras golpeando el camión. No sé cómo logré mantener el control del vehículo, pero cuando recuperé el rumbo, las sombras parecían haberse disipado. El destello de luz en el horizonte era ahora mucho más visible, y mi esperanza creció nuevamente. Aceleré con todas mis fuerzas, decidido a llegar a ese punto seguro antes de que algo más sucediera. El paisaje comenzó a cambiar lentamente, y aunque las sombras ya no me seguían, la sensación de ser observado no desaparecía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensión, llegué a una pequeña parada de camiones, un lugar casi desierto, pero con suficiente luz como para sentir que estaba fuera del alcance de esas criaturas. Aparqué el camión y me bajé, con las piernas temblando y el cuerpo exhausto. Miré hacia la carretera por donde había venido, pero no vi nada. Ninguna sombra, ninguna figura misteriosa,
solo la oscuridad. Mientras me apoyaba contra el camión, tratando de recuperar el aliento, recordé nuevamente las palabras del hombre. No sigas este camino. Ahora entendía lo que quería decir. Las carreteras de México escondían cosas que eran mejor no descubrir. Y aunque había llegado a salvo, sabía que nunca olvidaría esa noche, ni las criaturas que me acecharon en la oscuridad.